porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Segunda de Corintios 5:10. El juicio final es necesario, como afirma el versículo de memoria, para defender y justificar el carácter y la justicia de Dios. En esta tierra, con frecuencia, son los mejores los que sufren más, mientras es común que prosperen los peores. Sin embargo, el carácter de Dios requiere que finalmente les vaya bien a los que hacen el bien y mal a los que hacen el mal, lo cual no sucede en el presente. Por lo tanto, llegará un día cuando todas las injusticias actuales serán eliminadas. Esto también es necesario para que Cristo pueda consumar su triunfo sobre el príncipe de las tinieblas y sus seguidores, y para que pueda recibir lo que compró con su propia sangre. En ese gran día, todos, no solo algunos, comparecerán ante el tribunal y se revelará qué clase de personas son. Quedarán al descubierto los secretos de su vida. A todos se les escuchará con justicia y nadie será juzgado en ausencia o por medio de un representante. Romanos 14:12, Santiago 2:12 y 13. El tribunal, que era la plataforma desde la cual se daban los fallos judiciales romanos, es ahora de Cristo, el juez único y final. El pensamiento de que nuestro Salvador será finalmente nuestro juez es pavoroso y solemne, porque Él es el creador y el redentor del mundo. Tomó la naturaleza humana y soportó todas las tentaciones a las que han estado sometidas los hombres. En Cristo se combinan la sabiduría divina con la experiencia humana. Su comprensión y perspicacia son infinitas. Veamos el primer punto, el plan de salvación. A la hora de crear una solución para el problema del pecado, Dios es un diseñador experto. Diseñó el plan de salvación, un plan tan amplio, complejo y abarcante que se puso en marcha desde que el hombre pecó, porque Cristo Jesús fue muerto desde la creación del mundo. Este plan no iba a conocer retroceso ni variación. Sin embargo, su concretización y ratificación no tendrían lugar hasta que el Creador mismo se encarnara y mostrara un punto de inflexión en nuestra historia, dando su vida por la raza perdida, poniendo de esta forma en ejecución el plan de salvación. Era la justicia de Dios la que tenía que ser revelada, no la de un hombre, ni siquiera la de un ángel. La inauguración del templo celestial que Dios había dispuesto para resolver el problema del pecado desde que éste apareció en el mundo, se dio cuando Jesucristo, resucitado y ascendido a los cielos, fue ungido como sumo sacerdote a la diestra de Dios.
De esta manera, en el templo celestial habría lo mismo que en el terrenal, un comienzo y luego un servicio permanente en favor de los pecadores y también un fin. Esto último en relación con su disposición para el juicio. El segundo punto, registros que ensucian el cielo. Dios es un Dios de justicia y ha prometido acabar con el pecado que afecta a su creación. Por esta razón ha organizado la creación celestial para que lleve cuenta de todo lo que sucede en la tierra, de tal manera que ninguna actividad humana quede olvidada o pasada por alto. Uno puede imaginarse cuán bien organizados tiene Dios a sus ángeles para que este proceso de inscripción se lleve a cabo de una manera confiable y eficiente. Nuestro mundo está lleno de personas que, como Jonás, piensan que pueden escapar de la presencia de Dios. Pero la Biblia nos enseña que cada pecado que cometemos llega hasta el cielo. Segunda de Crónicas 28:9, Jonás 1:2. Para poder realmente redimir a la humanidad, la deidad tuvo que arriesgar su reputación al no destruir inmediatamente al pecado. Más aún, al decidir habitar entre los hombres y establecer su morada en medio de las moradas de ellos, el Señor demostró que el cielo y la tierra no están tan lejos el uno del otro. Todo lo que ocurre en este mundo afecta al resto del universo y toca el corazón de amor infinito de Dios. O Dios actúa y pone orden y juicio en la tierra, o el gobierno divino perderá credibilidad. La Biblia dice que nuestros pecados llegan hasta el cielo y no es posible imaginar que lleguen tan destilados o filtrados como para que estén libres de todo tipo de contaminación. En segunda de Crónicas 28:9 dice algo muy interesante. Había entonces allí un profeta llamado Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Tocados los de Israel por el mensaje del profeta Obed y convencidos de que el pecado cometido contra el Eterno al castigar tan duramente a Judá iba a pesar contra ellos si persistían en su furor. Soltaron entonces a los 200,000 prisioneros de Judá que habían traído consigo y les devolvieron el botín. Los vistieron, los alimentaron y los llevaron hasta la entrada de su territorio, dejándolos en libertad. ¿Será sordo el creador de este mundo ante tanto clamor que asciende al cielo de tanta gente que vive desesperada y se revuelca en el lodazal de su impotencia y degradación? No, por supuesto que no. Todo acto y todo clamor de los hombres llegan al cielo.
De ninguno de sus pecados podrán librarse en el juicio los malvados, a menos que arreglen sus cuentas antes con el Señor. Veamos ahora el tercer punto, el juicio preadvenimiento, o sea, el que se lleva a cabo antes de la segunda venida de Cristo, también conocido como juicio investigador. Daniel 7, 9 al 10 es el texto clave. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Inmediatamente después de los 1260 años de supremacía del cuerno pequeño, es decir, el papado, que llegan hasta 1798, cuando Napoleón envió al general Berthier a Roma para tomar preso al Papa y declarar finalizado su reinado, por lo cual perdió sus prerrogativas civiles, su poder temporal, su territorio y su autoridad sobre los reyes. En visión se le muestra a Daniel otro ámbito, el celestial, donde se le muestra otra escena diferente de lo que sucede en la tierra. El juicio celestial, preadvenimiento o juicio investigador. Este juicio es la victoria del bien sobre el mal. En la visión se distingue un trono que parece estar envuelto en llamas de fuego y montado sobre ruedas. Cuando un rey se sentaba en el trono, generalmente era para pronunciar juicio. Salmo 97, 1 al 3. La alusión a un trono abrasador tiene que ver con la ira, la destrucción y el juicio. Un anciano de días transmite ideas de eternidad, sabiduría, omnisciencia. Es un juez que está en condiciones óptimas para juzgar. Sus vestiduras blancas como la nieve representan la perfección de su carácter. Solo él distingue claramente el bien del mal. Es el juez, el Padre eterno. Los libros que inmediatamente se abren tienen los registros de todas las acciones humanas, no para informar a Dios, porque Dios lo sabe todo, sino al universo general, a toda la creación de Dios. Y la sentencia dada por Dios no es más que el reconocimiento del veredicto que cada individuo pronuncia sobre sí mismo con sus acciones. Como resultado de este juicio se confecciona la lista de los redimidos antes de la segunda venida. Los libros que se abren son el libro de la vida, Apocalipsis 20:12, el libro de memoria, Malaquías 3:16, Salmo 56:8, el libro de los pecados, Oseas 7:2, Oseas 13:12, y el libro de los estatutos, primeros escritos, página 52, Elena de White. Y los ángeles, que son millares de millares, sirven de testigos en el juicio.
De pronto, en la última parte de la visión, en la sala del juicio donde está establecido el trono llameante con la gloria de Dios, aparece uno como hijo del hombre montado en un carruaje de nubes y que llega hasta la presencia de Dios. Es decir, este uno es alguien diferente de todos los que pueblan el cielo. Es llamado uno como hijo de hombre, es decir, uno que tiene apariencia humana, algo rarísimo en el cielo, pero el carruaje de nubes en el cual se traslada es característico de la divinidad. Salmo 97:2. O sea, este es un ser único en el universo, que posee una doble naturaleza divina, humana. Por tanto, es Cristo, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Viene hacia el Padre como sumo sacerdote desde el lugar santo donde ha estado ministrando desde que ascendió a los cielos hasta este momento, limpiando o, digamos así, poniendo su sangre sobre los pecados confesados de los seres humanos. Y ahora, terminado el ministerio en el lugar santo, pasa al Santísimo para ministrar allí en el juicio preadvenimiento, al final del cual recibirá del Padre dominio, gloria y reino, y entonces vendrá a la tierra como Rey de reyes y Señor de señores para destruir a los impíos y recoger a los suyos. Este juicio preadvenimiento se produce al final de los 2300 años de la profecía de Daniel 8, en el año 1844 de nuestra era, donde serán examinados los profesos hijos de Dios y borrados los pecados que hayan sido confesados y perdonados. No se realiza para el beneficio de Dios, quien conoce todas las cosas, sino para el beneficio de los seres humanos y de todos los seres creados que observan cómo se desenvuelve y termina la terrible historia del pecado en la tierra. Es preciso que ninguna sombra de duda quede en ninguna mente acerca de los santos perdonados, ni que tampoco nadie acuse a Dios de injusto e inmisericorde por la enorme matanza y exterminio de los impíos. En resumen, el juicio preadvenimiento comienza en 1844 al fin de los 2300 años de la profecía de Daniel 8. ¿Quiénes son juzgados? Aquellos que hayan profesado ser hijos de Dios solamente, o sea, es el pueblo de Dios. Es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será de aquellos que no obedecen el Evangelio? Esto lo dice Pedro en Primera de Pedro 4:17. Aquí se abren los libros, que ya hemos dicho, son el libro de la vida, donde están anotados los nombres de todos aquellos que han profesado ser hijos de Dios y vivir según su ley. El libro de memoria, acá en este caso están escritas todas las buenas obras y los sufrimientos de aquellos que han sido mártires por Cristo. Hay un texto, el Salmo 56:8 de David, en donde David le dice a Dios: tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma,
¿no están en tu libro? El libro de pecados dice: de toda palabra que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36 y 37. No tan solo las acciones malas, no tan solo los malos pensamientos o sentimientos, sino también las palabras están allí registradas en ese libro de pecado. Ley de Dios o libro de los estatutos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, dice Eclesiastés 12:13. Los que son juzgados, en su gran mayoría, están muertos. Por tanto, no están presentes en persona ante el tribunal, pero hay un abogado que los representa y es Jesucristo el justo. Empezando con los que vivieron, los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. O sea, tenemos el juicio, en primer lugar, de la gran mayoría que están muertos generación tras generación, y finalmente los que están vivos en el momento en que está prácticamente llegando a su fin el juicio investigador. Esa es la última generación que no morirá porque será testigo de la segunda venida de Cristo. Conflicto de los siglos, página 536. Satanás es el acusador de los transgresores ante Dios. Él los indujo a pecar y por eso los acusa y los reclama como sus súbditos. Jesús intercede por ellos, mostrando sus manos atravesadas por los clavos y su propia justicia a los que se han arrepentido y sido perdonados. Cuando el juicio preadvenimiento haya terminado, también habrá llegado el fin del tiempo de gracia. Y Cristo viene a la tierra en su segunda venida para reclamar a los suyos y dar muerte a los impíos no arrepentidos. Son los tiempos de refrigerio, de los cuales habla Hechos 3, 19 y 20. Veamos ahora el cuarto punto, el juicio durante el milenio. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y por el resplandor de su gloria. La tierra queda enteramente vaciada, sin ningún signo de vida, desolada, con las ruinas de las ciudades y pueblos destruidos por el gran terremoto global. Los árboles desarraigados, las rocas arrojadas por el mar, esparcidas por la tierra, y grandes cavernas en el lugar donde las montañas, rasgadas desde sus cimientos, estaban. Este estado de confusión y tinieblas es descrito en la Biblia como el abismo, la condición que la tierra tenía en el principio. Jeremías 4, 23 al 26. Por tanto, Satanás y sus ángeles quedarán en esta tierra durante 1000 años y él estará figuradamente atado por una gran cadena y arrojado al abismo, la tierra. No puede ir a otros mundos para incomodar o tentar a los que nunca cayeron. Se acabó su obra de engaño y ruina. Isaías 14, 12 al 17. Allí considerará los resultados de su rebelión y tembloroso y aterrorizado espera el terrible porvenir que le aguarda. Los 1000 años se extienden desde la primera resurrección de los justos
hasta la segunda resurrección de los impíos para recibir su castigo final. Primera de Corintios 4:5. En esos 1000 años se llevará a cabo en el cielo el juicio de los impíos con la participación de los justos resucitados y los justos vivos transformados, que reinarán junto con Cristo como sacerdotes de Dios y de Cristo. Apocalipsis 24 y 6. Junto con Cristo juzgan a los impíos comparando sus actos con el libro de la ley y condenándolos a la segunda muerte de la cual no hay resurrección. También juzgarán a Satanás y a sus ángeles. El objetivo de este juicio es demostrar al universo de que Dios es justo y misericordioso en la forma en que trata a sus criaturas. Isaías 24:22 dice: serán juntados como se juntan los presos en el calabozo, estarán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán sacados al suplicio. Veamos ahora el quinto punto, que sería el tercer proceso dentro del juicio. Es el juicio final o de aniquilación. Ocurre al fin del milenio, cuando Dios vuelve a la tierra con los santos y resucita a los impíos, quienes, demostrando su maldad e incitados por Satanás, se reúnen para atacar a Dios y a su pueblo en la Nueva Jerusalén. Dios está sentado en un gran trono blanco y la cruz se destaca por encima del trono de Dios. Como en una visión panorámica, aparecen las escenas de la tentación y la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de salvación. Conflicto de los siglos 724, Elena de White. Los impíos y todo el universo verá lo que Dios hizo para salvarlos. Cuántas oportunidades rechazaron, cómo despreciaron su gracia en su soberbia e ignorancia. Su terquedad e indiferencia serán desenmascaradas y verán la verdadera naturaleza de su rebelión. Satanás, secundado por sus ángeles y por los grandes tiranos y opresores de la tierra, los especialistas en las artes militares, se lanzan a un ataque final desesperado contra la ciudad santa. Queda demostrado así que nada podrá ya cambiar a estos seres. Solo hay una solución: la aniquilación del mal en todas sus formas de raíz. Caerá entonces fuego del cielo y acabará definitivamente con el pecado, la maldad y la rebelión. Este juicio aniquilador es el juicio final de muerte definitiva, eterna e irreversible. De ellos no quedará ni la memoria. Por amor, Dios necesita destruir a estos destructores. Si no lo hiciera, el mal triunfaría y la vida estaría en peligro de ser extinguida. Durante la Edad Media hubo una fuerte tendencia a representar a Dios como un juez severo y punitivo, lo cual no era así. Ahora, la tendencia actual es describirlo como un padre amoroso y permisivo que nunca castiga a sus hijos, que tampoco es así.
Estas dos posturas son falsas y extremadamente dañinas, porque el amor sin justicia se convertirá en opresión y subyugación. Todo lo que Dios pudo haber hecho por salvar a la humanidad de la perdición eterna, lo hizo, incluso a un gran costo personal, por lo cual Él no es un juez severo y punitivo, sino un gran Padre amoroso. Los que se pierden tomaron decisiones que lo llevaron a este final desafortunado. El juicio de aniquilación completa sobre los perdidos, al contrario de la idea equivocada de un tormento eterno, como lo es el infierno, confirma que Dios es amor, pero que también es justicia. En conclusión, antes de ser destruidos por completo los impíos, todo el universo, tanto los leales como los rebeldes, se arrodillarán delante de Dios y declararán al unísono: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y el mismo Satanás se inclinará ante Cristo y reconocerá la justicia de su sentencia. Conflicto de los siglos 728. La destrucción final de Satanás, sus ángeles y los impíos es un acto de amor de Dios, no solo para los santos, que ya no tendrán que soportar la maldad y la opresión, sino también para los impíos, ya que ellos preferirían morir antes de vivir en un paraíso en la presencia de Dios, porque Dios es un fuego consumidor para el pecado. Los perdidos ansiarán huir de este santo lugar, no ver el rostro del ser que murió para redimirlos. El destino de los malos queda determinado por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Conflicto de los siglos 598.